En la historia existe una gran figura llamada Marco Aurelio, quien se convirtió en un símbolo de la autoridad suprema y la sabiduría de su tiempo. No solo fue emperador romano, sino también filósofo, que dejó una huella profunda en la historia gracias a sus principios, creencias y personalidad. Marco Aurelio se distinguió entre otros gobernantes por su extraordinaria resistencia moral, su fidelidad a los principios y su adhesión a la filosofía del estoicismo. Su vida fue un ejemplo de cómo se puede ser un gran gobernante y, al mismo tiempo, vivir según estrictas normas morales, manteniéndose fiel a altos ideales. A diferencia de muchos otros emperadores romanos, que se dejaban llevar por el lujo, los placeres desmesurados, los banquetes con vino en exceso y los sangrientos espectáculos en el Coliseo, Marco Aurelio era consciente de su misión. Él creía que su vida tenía un propósito mucho más alto, servir a la humanidad y seguir el camino que el destino le había trazado. Con esta visión del mundo, se dedicó a la filosofía del estoicismo, que lo impulsaba hacia la mejora interna y el cumplimiento de estrictas normas morales, a pesar de las pruebas que tuvo que enfrentar como emperador. Uno de los aspectos más importantes de la filosofía estoica, que guiaba a Marco Aurelio, era la capacidad de diferenciar lo que podemos controlar de lo que está fuera de nuestro control. En este principio encontraba respuesta a muchas de las complejas cuestiones de la vida, ofreciendo su propio ejemplo de cómo mantener la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. La habilidad para mantenerse tranquilo e imperturbable frente a las dificultades y situaciones impredecibles permite no solo alcanzar la serenidad, sino también el verdadero control sobre nuestra vida. Para Marco Aurelio, el estoicismo no proponía una completa evasión del mundo o un abandono de la participación en él, como algunos podrían pensar. Por el contrario, él instaba a aceptar el mundo tal como es y a adoptar una actitud realista ante nuestras limitaciones. La filosofía estoica enseña que concentrarse en cosas que están fuera de nuestro control solo nos impone una carga innecesaria. Cuando dejamos que las circunstancias externas nos controlen, nos convertimos en marionetas en manos del destino. Sin embargo, si aprendemos a ignorar lo que no podemos cambiar, podremos encontrar una verdadera paz interior y autocontrol. Marco Aurelio creía que todo sufrimiento que experimentamos ocurre a menudo porque nos preocupamos demasiado por cosas que no están dentro de nuestro alcance. Ya sean experiencias dolorosas, temores sobre el futuro o preocupaciones por el pasado, todo esto es el resultado de prestar demasiada atención a factores externos. Insistía en que es importante aprender a soltar estas cosas y centrarse en lo que realmente podemos controlar, nuestra actitud ante lo que ocurre. En sus reflexiones, Marco Aurelio a menudo planteaba la cuestión de cómo evitar la preocupación excesiva por el futuro, que a menudo nos causa sufrimiento y ansiedad. Él afirmaba que la mayoría de lo que nos preocupa sobre el futuro, o bien nunca ocurrirá, o será completamente diferente de lo que imaginamos. La imaginación humana tiende a inflar posibles escenarios y a montar teatros de miedo y ansiedad, prediciendo los peores resultados. Pero, como decía Marco Aurelio, cuando llegue el momento de actuar, siempre estaremos listos para enfrentar el futuro con las herramientas que ya poseemos en el presente. Podemos aprender a controlar nuestros miedos y afrontar las dificultades, sin importar cómo se presenten. Recomendaba no perder tiempo con preocupaciones innecesarias sobre el futuro, ya que el futuro siempre ocurrirá en su propio momento y solo podemos estar preparados para él. En lugar de preocuparnos por cómo se desarrollará nuestra vida en los próximos años, Marco Aurelio nos instaba a centrarnos en el presente, con las posibilidades y herramientas que tenemos ahora. Decía que, si somos capaces de afrontar las dificultades actuales, seremos capaces también de afrontar las que nos deparará el futuro. Otro pensamiento importante que Marco Aurelio compartía con la gente era su comprensión del pasado. Creía que nuestra vida ocurre en el presente, y solo el momento presente es el verdadero tiempo para la acción. El pasado se ha ido, ya no puede ser cambiado, y continuar reflexionando sobre él no traerá ningún beneficio. Marco Aurelio subrayaba que debemos dejar de buscar respuestas en el pasado, porque todo lo que podemos hacer es aprender de la experiencia y seguir adelante.
Si seguimos aferrándonos a los recuerdos de lo que ya pasó, solo estaremos perdiendo energía, quedándonos atrapados en el pasado. En lugar de lamentarnos por los fracasos y sufrimientos pasados, Marco Aurelio nos instaba a usarlos como lecciones. El pasado debe servir como una fuente de conocimiento que nos ayude a ser más fuertes y sabios en el futuro. Veía cada prueba como una oportunidad para el crecimiento, y aunque pudiera ser doloroso, era un paso importante hacia una mejor comprensión de nosotros mismos y de nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es importante no permitir que esas pruebas definan nuestra actitud hacia la vida. Es crucial darnos cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, podemos controlar nuestra actitud ante ellas y reaccionar de la manera que consideremos adecuada. No podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí podemos gestionar nuestra propia respuesta. Por lo tanto, incluso si los tiempos difíciles nos alcanzan, siempre podemos elegir cómo reaccionar ante ellos. Marco Aurelio enseñaba que la vida no es una serie de eventos externos, sino lo que hacemos con ellos. No podemos controlar todo, pero sí podemos controlar nuestras acciones y reacciones. Esta filosofía, basada en el estoicismo, nos enseña a encontrar fortaleza y resiliencia en lo que podemos cambiar y a aprender a soltar lo que está fuera de nuestro control. En lugar de resistirnos a lo inevitable o luchar contra lo que no podemos cambiar, es mejor enfocar nuestros esfuerzos en aceptar esas cosas y aprender a manejarlas. La vida de Marco Aurelio fue un ejemplo de lo importante que es mirar hacia adentro y encontrar fuerzas dentro de nosotros mismos, en lugar de buscar validación externa. Antes de terminar, quiero compartir con ustedes una historia interesante sobre cómo Marco Aurelio cambió por completo la vida de un hombre llamado David. David, un joven y enérgico hombre, siempre sintió que su vida estaba llena de tensión y estrés. Trabajaba en una gran empresa donde cada día era una verdadera prueba. La presión constante en el trabajo, los plazos ajustados y el flujo ininterrumpido de tareas lo mantenían en un estado de tensión permanente. David a menudo sentía que sus fuerzas se agotaban y no podía encontrar armonía interior. Estaba cansado y desmotivado, sintiendo que su vida carecía de sentido y satisfacción en el trabajo. Sin embargo, un día David comenzó a estudiar la filosofía del estoicismo, inspirado por la sabiduría de Marco Aurelio. Decidió entender cómo vivir conscientemente, aprender a lidiar con sus propios sentimientos y superar el estrés sin perjudicar su bienestar psicológico. Comenzó a aplicar los principios estoicos en su vida diaria, aprendió a enfrentar las dificultades y la presión de manera más tranquila y racional. Por ejemplo, se dio cuenta de que muchas de las cosas que le parecían importantes y urgentes no estaban realmente en su poder y no merecían una preocupación excesiva. David empezó a preocuparse menos por las tareas urgentes y comenzó a centrarse en lo que realmente importaba. Aprendió a ver las situaciones difíciles como oportunidades para su crecimiento personal y desarrollo. En lugar de angustiarse por la sobrecarga de trabajo, comenzó a usar cada desafío como una oportunidad para mejorar sus habilidades y aprender a manejar el estrés. Además, entendió que su estado interior no dependía de las circunstancias externas, sino de cómo reaccionaba ante ellas. Después de algunos meses, David notó que su actitud hacia el trabajo había cambiado drásticamente. El estrés, que antes tanto lo afectaba, ahora era percibido como una parte natural de la vida profesional, con la que se podía lidiar utilizando los principios estoicos. Su nivel de energía aumentó, se volvió más productivo y seguro de sí mismo. David entendió que la filosofía de Marco Aurelio no solo lo ayudó a reducir el estrés, sino que también le dio herramientas para vivir su vida con mayor conciencia y armonía, sin importar las circunstancias externas. De vez en cuando, cada uno de nosotros necesita un recordatorio de que lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Es importante entender que la felicidad y la paz interior no dependen de factores externos. Siempre podemos aprender a ser más fuertes y sabios si ajustamos nuestros pensamientos y emociones correctamente. Recordemos que solo la paz interior y la armonía pueden llevarnos al verdadero éxito y felicidad.
Si te interesan las ideas de la filosofía estoica y cómo pueden ayudarte en la vida, suscríbete a nuestro canal. Estaremos encantados de compartir nuevas ideas y enfoques que te ayudarán a convertirte en la mejor versión de ti mismo.